Buenos días, les habla el Padre Miguel Soler desde Filipinas. El Evangelio de hoy es de San Mateo y dice así: Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y a Zará, Farés a Esrón, Esrón a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Rut a Obed, Obed a Jesé, Jesé engendró a David el rey, David de la mujer de Urías engendró a Salomón, Salomón a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Joatán, Joatán a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amós, Amós a Josías, y Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos, cuando el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliaquín, Eliaquín a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Así las generaciones desde Abraham a David fueron en total 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación de Babilonia hasta el Mesías 14. Es palabra del Señor. El Evangelio de hoy era de una importancia capital para las primeras generaciones de cristianos provenientes del judaísmo, porque entronca el fruto que es Jesucristo en el árbol del pueblo elegido. Cuando esos primeros cristianos escuchaban esta larga lista de nombres, tenían ante sí la prueba práctica y real de que Dios es fiel y cumple sus promesas, de que el Mesías nos ha venido allí donde tenía que venir, de que Cristo es la respuesta de Dios a las esperanzas del verdadero pueblo de Israel. Quedaba muy clara esa idea de que Dios es y ha sido fiel. Una fidelidad de Dios a prueba de todas las vicisitudes humanas. Un plan de salvación en el que Dios se sirve de las más diversas situaciones y de las más variadas personas para llevar adelante su obra y para cumplir su plan. Cuando los judíos escuchaban esta letanía de nombres, se iba formando en su interior la convicción de que también este y esta tienen su lugar en la providencia de Dios. Hombres y mujeres, buenos y no tan buenos algunos, sangre pura del pueblo elegido y no tanto, gracia y pecado. En medio de todo ello, Dios cumplió todo lo que predijo. El Mesías sería sacerdote como Abraham, sería profeta y rey como David, sería salvador, sería todo en uno, podemos decirlo, para el nuevo pueblo elegido. En él se cumpliría lo mejor de las esperanzas de la humanidad. Y así fue. Y aquí encontramos uno de los puntos en los cuales esta misma letanía de nombres se muestra tan importante para nosotros como lo era para los judeocristianos. Porque el final de la lista tiene algo de desconcertante, manifiesta algo increíble. Después de más de 40 veces repitiendo tal engendró a tal. En el caso de José, ya no se dice que engendró a Jesús, sino simplemente que era el esposo de María, de la cual nació Jesús. Es decir, en Jesús se cumplían todas las promesas. En él estaba la realización de las mejores esperanzas. Sería hijo de Abraham,
Hijo de Judá, Hijo de David, Mesías, Salvador. Pero lo que ni en los mejores sueños podían imaginar es que sería también Hijo de Dios. Dios de alguna manera lo había preanunciado entre sombras, pero es que de tan grande nadie podía imaginarlo. Dios cumple, pero cuando cumple, ese cumplimiento supera infinitamente lo mejor que podamos soñar. Y es que es así también con nuestra vida cristiana. Él nos promete y nos da y cumple y realiza cosas tan grandes que de tan grandes no las vemos, y es una lástima. Es así porque cuando Dios promete algo, entendemos esa promesa según nuestra pobre capacidad. Y no entendemos que aquí se trata en realidad de la capacidad de Dios. Siempre Dios nos ha dado, nos da y nos dará más de lo que entendemos que nos promete. Y es que esto pasa un poco con todo, o podría pasar un poco con todo. La lista sería larga, pero es que puede pasar con todo. Puede pasar con el perdón y con la redención, como si todo acabara en el lavado del alma, que es donde todo empieza. Precisamente allí empieza, pero no termina allí. Y a veces cuesta entender que ese perdón de Dios viene con mucho más. Trae la regeneración, nueva vida del alma, la capacidad de reparación que nos da, la curación de las heridas del pecado que Él quiere hacer, la transformación interior que el perdón produce, haciéndonos capaces también de perdonar. Sucede o puede suceder también con las gracias y con la gracia misma que recibimos en orden a la santidad, con las virtudes cristianas, como si por el hecho de que nos lleva a la perfección se tratara simplemente de una cuestión de, por así decir, de mejorar el producto. Y todo se trata nada menos que de la unión de amor con Dios. Eso es lo que Dios promete y eso es lo que Él cumple y quiere cumplir. Pasa y puede pasar también con el mismo cielo que nos promete, la vida eterna. Podemos imaginar el cielo y la vida eterna de mil maneras distintas. Pero es que finalmente ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni puede entrar en el corazón del hombre lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Porque a fin de cuentas eso inimaginable, ese más, es simplemente Dios mismo, que quiere comunicarnos su naturaleza, su modo de ser, y hacernos como Él, sin que dejemos de ser nosotros, cuando finalmente le veamos cara a cara. Seremos como Él es, porque le veremos tal cual es. Hasta que ese día llegue, aprendamos a mirar al pobre y humilde niño de Belén, en quien se esconden todas las riquezas de la divinidad, en quien se cumplen todas las promesas de nuestro Dios. Feliz Navidad.